En el comienzo de todo, Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Y en el sexto día, entonces Dios dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. La relación de Dios con el hombre era muy estrecha, tanto que cada tarde Dios el Señor bajaba a convivir con él. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. E hizo comer a la mujer del fruto del árbol prohibido. Y ella, a su vez, dio de comer al hombre. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. No obstante, Dios el Señor prometió mandar un Salvador que librara del pecado mortal a los hombres y por medio de él lo llevara de nuevo al Padre. Mucho tiempo después, Dios elige a Abraham y nos da una prefiguración del sacrificio del Hijo amado, como un recordatorio de que la promesa de salvación sigue vigente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. El Señor se ha fijado en mí. No lo puedo creer. Me ha elegido. Me ha hecho una promesa. Pero, ¿cómo podré hacer eso? Dejar mi estabilidad,
Todo lo que he trabajado y logrado en estas tierras me pide que deje lo que tengo para ir en búsqueda de su promesa. Es la decisión más difícil de mi vida, pero yo confío en Él. Él proveerá y me bendecirá. Había pasado un tiempo y Abraham seguía firme en la promesa de Dios. Un día el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Tiempo después, Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque iba a ser el padre de muchas naciones. Años después, cuando Abraham ya era muy anciano, Dios lo bendijo con un hijo, al que puso el nombre de Isaac. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre, y él contestó: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿Qué quieres, hijo? mira, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy. No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después de esto, el ángel habló de nuevo: El Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido.
Y así fue como Abraham se convirtió en padre de todas las naciones. Isaac creció y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob creció y Dios le cambió el nombre por Israel, porque venció a un ángel. Uno de los hijos de Israel, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos. José crece en el palacio del faraón de Egipto por haberle interpretado varios sueños. Un día, en una hambruna que azotaba a los pueblos fuera de Egipto, José reconoció a sus hermanos, pero ellos a él no. José no les guardó rencor por haberlo vendido como esclavo, porque Dios le revela que fue necesario ser vendido para poder salvar a los hijos de Israel de la calamidad en el país de Egipto. José se da a conocer a sus hermanos y les dice lo siguiente: Yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: Por favor, acérquense a mí. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón, amo de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales, todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos, a ti y a tu familia, y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntele a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró, abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Esa misma tarde, los hermanos de José fueron por su padre, y el faraón acogió a Israel y toda su familia en Egipto. Fue una gran sorpresa y regalo el hecho de que Israel volvió a ver a su hijo José antes de morir. Pasaron cientos de años, los israelitas se multiplicaron y expandieron por todo el país de Egipto, a tal punto que se despertó el celo del nuevo faraón, que vio con malos ojos a este pueblo extranjero. Así que de ahí en adelante, los egipcios hicieron caer sobre los israelitas los trabajos más duros y humillantes, a fin de frenar su crecimiento. Por medio de Moisés, Dios libera a los israelitas de la esclavitud del faraón y por medio de él los guía a la tierra prometida. Dios lleva a Moisés al monte Sinaí, donde le hace entrega de las tablas de la ley de Dios. Les dio los mandamientos por medio de Moisés e hizo una alianza con su pueblo. Estos son los 10 mandamientos de Dios el Señor. Primero, no tendrás otros dioses fuera de mí.
Segundo, no tomarás el nombre del Señor en falso. Tercero, recordad el día sábado para santificarlo. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no mentirás. Noveno, no desearás a la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. También les dio una señal del sacrificio de Cristo en la cruz, con la figura de la serpiente de bronce. Todo el que había sido mordido por la plaga de serpientes, al contemplar la serpiente de bronce, se salvaba. Escucha, pueblo de Israel, esto dice el Señor: aquellos que han sido mordidos por la plaga de serpientes, al mirar esta serpiente de bronce, se salvará. Después de caminar con el pueblo de Dios por el desierto por 40 años, Moisés nombra a Josué como su sucesor, y es él quien termina de guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. Años después, el pueblo se aleja de la ley de Dios y cae en manos enemigas y claman al Señor por su auxilio. En su misericordia, Dios mandó a los jueces para salvar a su pueblo de los ataques enemigos. Hombres y mujeres con dones extraordinarios y llenos de coraje, valor y confianza en Dios. Algunos de estos jueces fueron Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, y el más famoso de ellos fue Sansón, quien fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre, y a quien Dios le había dotado de una fuerza extraordinaria, siempre y cuando no le cortaran el cabello. Cierto día, Sansón fue entregado a los filisteos por su propia gente para no ser atacados por ellos, por una disputa que Sansón tenía con ellos. Le amarraron las manos y lo entregaron a los filisteos. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron a su encuentro, gritando de alegría. Pero el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Sansón fue caudillo de Israel durante 20 años, en la época en que los filisteos dominaban la región. Instalado en la fama y en la prosperidad, se olvida de su misión y se casa con una extranjera llamada Dalila. Esta mujer se va a encargar de sacarle el secreto de su fuerza para venderlo a los filisteos. Por favor, ya dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias, porque solo me dices puras mentiras.
¿hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Ay, mujer, ¿cómo insistes? Está bien, mi secreto es este. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó: ¡Sansón, te atacan los filisteos! Sansón se despertó, creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos, y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban: Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había, además, como 3,000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón y se burlaban del Dios de los israelitas. Entonces Sansón, al oír que insultaban a Yahvé y que sus dioses eran más grandes, clamó al Señor y le dijo: Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos, de una vez por todas. Dios redimió a Sansón por esta oración y le regresa sus fuerzas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas, gritó: ¡Mueran conmigo, filisteos! Entonces empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Durante 20 años, Sansón había sido caudillo de los israelitas. Pasó el tiempo, y para proteger a su pueblo de las inclinaciones paganas, Dios llamó a los reyes para mantener la unidad. Ellos eran personas del pueblo de Dios, y uno de los más famosos fue el joven David, quien retó al gigante filisteo Goliat a muerte. ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Te maldigo en el nombre de mi Dios. Ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y las fieras. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo
se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien, a su vez, rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Después de su grandioso triunfo sobre Goliat, David se ganó el aprecio y la simpatía de todo el pueblo, lo que ocasionó la envidia de Saúl, que era todavía rey de Israel, aunque David ya había sido ungido en secreto. A la muerte de Saúl, David fue proclamado oficialmente rey de Israel. Después de David hubo más reyes en Israel. Dios mandó a los profetas para guiarlos y a veces para amonestarlos cuando se apartaban del camino de Dios. De entre los profetas ubicamos uno que anunció la inminente encarnación del divino Verbo. Este fue Isaías. Escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. En ese tiempo, el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto, y hará venir como abejas a los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas y en las cuevas de las rocas, en todos los matorrales espinosos y en los sitios donde bebe el ganado. Pero el pueblo cerró sus oídos a la voz de los profetas y sus pecados provocaron. Con la muerte del rey Salomón, el pueblo se dividió en dos: el reino del norte, que fue invadido por los asirios en el año 722 a.C., el reino del sur, que fue invadido por Babilonia en el año 587 a.C. El pueblo culpó a Dios de su desgracia, pues no tenían templo, ni sacerdotes, ni lugar para ofrecer sacrificios. Es entonces donde surge la sabiduría del Antiguo Testamento, que se plasmó en el Nuevo Testamento para que el pueblo entendiera que fue fruto de su alejamiento de Dios lo que causó la desgracia. Cientos de años después, la promesa de Isaías se cumple. Por medio del Espíritu Santo, Dios elige a una joven
llamada María de Nazaret. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Dios mandó al ángel Gabriel, quien entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Pues para Dios no hay nada imposible. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. 9 meses después sucede el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios nace en Belén de Judá.
Por favor, mi esposa está embarazada. Está a punto de dar a luz. ¡Alguien denos posada! Lo sentimos. Aquí no hay lugar para nadie más. Señor, se lo suplico. Somos personas justas. Denos un lugar donde nazca el niño. Por favor. No, no. Lo sentimos, señores. Pero aquí no hay posada para ustedes. Váyanse, váyanse. Por el amor de Dios, mi esposa está embarazada y está a punto de dar a luz. Acá, vengan pronto. Esto es lo único que les puedo ofrecer. El niño Jesús es perseguido por Herodes el Grande. La ignorancia, la soberbia y el miedo del rey provocó una gran tragedia en Belén. José y María tuvieron que huir a Egipto, país que los recibió y permaneciendo hasta la muerte del rey Herodes. Jesús, al ser adulto, se hizo bautizar por Juan el Bautista en el río Jordán para darse a conocer como el Mesías. Al principio, Juan quería impedírselo y le dijo: «Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios». En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido». Jesús predicó con su vida y sanó muchos enfermos, y muchos vieron las promesas de Dios que habían anunciado los profetas. Un día, al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos
los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. A pesar de todo, el pueblo volvió a endurecer su corazón y no lo reconoció como el Mesías. Lo vendieron por 30 monedas, condenando a su Señor al más cruel y avergonzante suplicio: la muerte en cruz. ¡Miren a este hombre! ¿Están satisfechos? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿No es esto suficiente? ¡Mírenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Sí! ¿Quieren que crucifique a su rey? ¡No tenemos más rey que el César! Háblame. Tengo poder para crucificarte o para soltarte libre. Tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiese dado desde arriba Dios. Por eso, aquel que me entregó a ti es culpable de un pecado más grande. Si lo libera, gobernador, entonces usted no es amigo del César. ¡Crucifíquenlo! ¡Debe crucificarlo! Son ustedes los que lo quieren crucificar. Allá ustedes. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Ese hombre ha roto todas nuestras leyes! Abenader, haz lo que quieren.
qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esto, entregan su cuerpo a María, su madre, y a José de Arimatea, quien había ofrecido su tumba para el cuerpo del Señor. Pero al tercer día, lo que parecía un fracaso era el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahora, vayan a todos los rincones del mundo y predíquenles la buena nueva. Los apóstoles ya no tuvieron miedo y dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Los apóstoles y los primeros cristianos fueron perseguidos y martirizados por predicar el Evangelio. Poco tiempo después, Dios llamó a Saulo, principal perseguidor de los cristianos, cuya conversión inició al ver morir al diácono Esteban. Se convirtió en Pablo, quien fue capaz de llevar la palabra de Dios a países nunca imaginados, como a la ciudad de Atenas, donde predicó lo siguiente: Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron: somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar
que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: Ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. La iglesia siguió creciendo y llegando a muchos países, gracias a la labor incansable de muchos hombres y mujeres valientes que renunciaron a todo para ser mensajeros del Evangelio. Hoy, esa promesa de salvación sigue vigente. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para quien le abra su corazón y deje que Dios ilumine su vida. Hoy es el día en que tú también tienes la oportunidad de hacer una experiencia de la palabra de Dios, como la han hecho miles de personas alrededor del mundo. Deja que Dios ilumine tu vida, porque el que ha conocido a Dios no puede callar.